Y tal como le comenté antes de la pausa, tenemos en nuestros estudios la grata visita del doctor Neri Orozco. Él es flebólogo quirúrgico. Es un especialista en tratar las varices en nuestro cuerpo, y así es que vamos a ver cómo tratarlas aprovechándonos de la sabiduría del doctor Neri Orozco y de todos los estudios que él ha realizado en este tema. Directamente entramos a la entrevista, doctor. ¿Por qué se producen varices en las piernas, principalmente de las mujeres, aunque también en varones existe? Correcto, Andri. Como tú decías, no es una enfermedad exclusiva de mujeres como muchos piensan, ¿verdad? La relación es de 3-1, es decir, 3 mujeres por cada hombre. De hecho, el nombre varice deriva del latín varicosum, que significa dilatación. Se producen cuando existe una dilatación anormal dentro de la vena, lo cual hace que el funcionamiento normal de las válvulas ya no se produzca, y por ende hay algo que nosotros llamamos reflujo, que es la sangre retornando hacia donde vino, y por ende eso provoca problemas a largo plazo como estancamiento de sangre, hinchazón, molestias y hasta ulceración en algunos casos, ¿verdad? ¿Esto tiene algo que ver con la presión arterial alta o es otro tema completamente distinto? Es un tema diferente. La gente confunde mala circulación y piensa que se trata, por ejemplo, tienen hipertensión arterial y dicen por eso me salieron las varices, pero no es así, ¿verdad? No es así. El corazón envía la sangre, pero para que la sangre retorne utiliza otros medios en las piernas, principalmente la bomba muscular que tenemos en nuestras pantorrillas y la planta del pie. ¿Y a qué edad, doctor, aparecen las varices en términos generales? Andri, las varices es un problema genético y por lo cual puede producirse a cualquier edad. Es más frecuente en personas adultas, sobre todo arriba de los 50 años. En ese grupo de edad, por cada 2 personas hay una persona que padece ya problema venoso, pero en niños incluso también puede aparecer, es decir, es muy variable. Puede aparecer. Mi paciente más joven tiene 8 años, ¿verdad? Entonces, como es un problema hereditario, puede presentarse en distintas etapas de la vida. El ejercicio, doctor Orozco, ¿el ejercicio es un factor fundamental para que se produzcan varices o para eliminarlas, o esto no tiene algo que ver ahí? Como te explicaba, definitivamente tiene que ver, porque nosotros al caminar ejercemos presión sobre la bomba muscular y por ende ejercemos un buen retorno venoso. De hecho, el caminar, el correr, eso es benéfico para nuestro sistema circulatorio. No así ejercicios que sean de impacto, como por ejemplo el básquetbol, el voleibol, en el cual saltan y provocan una lesión sobre el sistema venoso. Bueno, y hablando de impacto, se me ocurre pensar que las mujeres que usan tacones, que utilizan aquellos tacones y principalmente los altos, ¿no?, tienen un impacto mucho más grande que nosotros, los varones que andamos con un zapato normal bajo, pero ellas además caminan como de puntillas. ¿Eso también puede provocar varices? Fíjate, Andri, que eso es de dominio público, ¿verdad? Que muchos dicen, usa tacones, le da varices. La verdad es que en todos los estudios que se han hecho no se ha demostrado una relación. Mito, entonces. Es un mito, ¿verdad? Oh, qué bien. Obviamente, sí, como tú dices, estamos cambiando el centro de gravedad y por ende la mujer va a presentar problemas a largo plazo en sus articulaciones como rodillas, caderas, columna, pero en sistema venoso, para beneficio de nuestras televidentes, no provoca, no tiene relación. Bueno, a seguir usando zapatos de tacón. Conste que no lo recomiendo yo. ¿Y cómo se diagnostica la insuficiencia venosa? Bueno, Andri, obviamente el examen clínico y la historia clínica tienen gran valor, porque uno debe escuchar al paciente, y el saber que el paciente, por ejemplo, en las tardes presenta pesadez, incomodidad o varices visibles o tal vez una úlcera, pues nos pueden hacer pensar el diagnóstico. Pero está demostrado que realmente el mejor estudio hoy, que nos da hasta el 98% de confiabilidad, es el ecodoppler, que es básicamente un ultrasonido que mide flujos, mide diámetros de las venas y nos puede decir a ciencia cierta si existe este problema de insuficiencia o no. Bueno, y si existiese el problema, ¿cómo se trata? Pues eso depende del problema, André. Depende del problema, sí. Hoy en día, gracias a Dios, disponemos de múltiples tratamientos que van desde el tratamiento, por así decirlo, superficial, en el cual entran la escleroterapia, el láser de superficie, el IPL, por ejemplo, hasta los métodos ya más invasivos si el problema es un poco mayor, por ejemplo, insuficiencia de safenas, que es lo más común. Hoy en día tenemos el EVLT, que es el láser endovenoso, o pues la cirugía tradicional también puede servir. ¿Y la cirugía tradicional consiste en extraer algunas
fragmentos de las venas o en limpiarlas interiormente, o en qué consiste? Correcto, Andri. Ojalá algún día con la nanotecnología tengamos forma de reparar las válvulas dentro de la vena, pero hoy en día no la tenemos. Así es que en el caso del sistema superficial, si este se daña, pues lo que hay que hacer es eliminar el paso de sangre por este sistema que está dañado. Y eso lo podemos hacer mediante ablación con láser o evidentemente en la cirugía desvincular este sistema del sistema profundo, ¿verdad? Doctor, si un paciente o una paciente está sufriendo de insuficiencia venosa y no se trata este problema, ¿a dónde puede llegar? ¿Cómo puede afectar otros órganos de su cuerpo o etcétera? ¿Qué le puede pasar a su salud? Fíjate, Andri, que la enfermedad venosa decimos, una enfermedad lineal, es decir, sabemos los pasos que van a seguir. De hecho, su clasificación se basa en eso, que va desde grado 0, ¿verdad? Que cuando no tienen varices, hasta las varices que se presentan, se abultan, manchado de piel, formación de úlcera y úlcera cicatrizada y activa, ¿verdad? Entonces, las personas que padecen problema venoso podrán hablar muy bien que inicialmente comenzó como un problema que solo era estético y lamentablemente pues se complicó. Ahora, bien importante esto, Andri, que tampoco el grado de problema depende de la cantidad de varices que vemos externamente, porque podría ser que externamente se vean muchas varices y solamente sea un problema estético, o bien que no se vean las varices y que realmente la persona padezca de pesadez y esto y tenga un problema más complejo, ¿verdad? Bueno, dos preguntas me surgen acá en lo que estamos hablando. Una es la ubicación y obviamente al hacer el estudio ver si hay insuficiencia o no, porque hay varices úlceras arteriales también que pueden presentarse, pero las más comunes son las venosas. Muy bien, y la otra pregunta que me surgía en la respuesta anterior, usted hablaba de algo estético. Sí. Y dijo, a veces se puede ver y realmente no es algo profundo, sino que algo estético. Sí. Con tratamientos estéticos se puede entonces superar el problema en algunos casos. Depende de qué tipo de tratamientos estéticos te estés refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de estética de venas, podemos hablar, como te repito, de láser de superficie o de la escleroterapia con esclerosantes bien diluidos, ¿verdad? Sin ser invasivo en el cuerpo. Correcto. Y los tratamientos estéticos que ofrecen a muchos lugares, de hecho, ¿no? Hasta en los periódicos aparece o en cualquier publicación de medios de comunicación, lugares para la estética de las piernas, principalmente femeninas. ¿Esto es recomendable? ¿Es aceptable un tratamiento de belleza, hablemoslo de ese punto de vista? Bueno, Andri, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Por ejemplo, la cera caliente por el calor que ejerce podría provocar problema venoso, ¿verdad? Ah, la depilación con cera. La depilación con cera caliente puede provocarlo, sí, por el calor que surge en el lugar, ¿verdad? Saunas, jacuzzis, todo esto, definitivamente por el calor se produce una vasodilatación y por ende puede predisponer al problema, ¿verdad? Y el permanecer mucho tiempo sentado en un trabajo igual pudiera ser también una causa, como usted le decía a mi compañera Diana hace un momento. Correcto, fuera de cámaras, ¿no? Exactamente. Se recomienda que por cada 2 horas de estar sentado deberíamos de caminar por lo menos 15 minutos. Si no hacemos esto, obviamente estamos interrumpiendo el retorno venoso y a largo plazo podrían las personas presentar problemas. Mantener la pierna cruzada mucho tiempo, estorbamos el retorno venoso y lo puede provocar también. El adormecimiento de las piernas que a veces uno tiene, ¿esto puede llegar a ser un problema, un indicio de que hay algún problema de las venas o no? Pues no solo de las venas, Andrés. Si estás hablando de adormecimiento, definitivamente ya es un problema de irrigación arterial y el problema incluso podría ser peor, ¿verdad? Si la persona presenta cualquier síntoma, adormecimiento de piernas, pesadez en las piernas, dolor al final de la tarde, es importante consultar con el especialista. Doctor, y nos llega una pregunta a través de las redes sociales y nos dice cómo tratar las varices, en personas diabéticas. ¿Esto es posible? Definitivamente, Andri. Lo principal en un diabético es el control de su glicemia. Algo bien importante en el grupo de diabéticos, obviamente ellos son un grupo aparte, sí se pueden tratar, controlar la glicemia es importante y obviamente mientras no exista ese control puede haber daño a la microcirculación y por ende predisponer principalmente a úlceras. Entonces los pacientes diabéticos no hay que esperar, desde el primer indicio hay que buscar al especialista para iniciar tratamiento. ¿Y sería en este caso un tratamiento quizá similar al de la persona no diabética, pero ya bajo la mirada de un especialista
Correcto, en este tema de la diabetes, ¿no? Para que no haya un desangramiento o qué sé yo, ¿no? Tal vez no desangramiento, pero acuérdate que los diabéticos tienen distintos problemas, por ejemplo, en la cicatrización, en la infección. Y ahí nos basamos, ya es un grupo de varios especialistas, ¿verdad? Uno hace interconsultas con el endocrinólogo para controlar el nivel de azúcar, con el cardiólogo para ver cómo está su presión arterial, en fin, y el flebólogo, pues, que realiza el tratamiento. Muy bien, doctor, estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Doctor Nery Orozco, ¿cómo la pregunta del $1.000.000 sería en este caso? La gente quiere escuchar qué hacer para que no sufra yo de varices algún día. ¿Se puede retrasar y se puede eliminar esto? ¿Cómo tendríamos que vivir? ¿Qué dietas o qué ejercicio deberíamos adoptar en nuestro modo de vivir para evitar esto? Correcto, Andri. Realmente el mejor tratamiento es la prevención. Sabemos que tiene un componente hereditario, entonces muy probablemente en mayor o menor grado lo vamos a sufrir. Lo principal, evitemos todo lo que disminuya el retorno venoso. La obesidad no ayuda mucho, la multiparidad tampoco, el fumar, uso de anticonceptivos orales basados en estrógenos tampoco, ropa muy ajustada, como te decía, cruzar la pierna mucho tiempo, la falta de hacer ejercicio, es importante caminar. Y si en algún momento aparecen, pues lo mejor es tratarlas desde el inicio, no hay que esperar. Muy bien. Doctor Nery Orozco, flebólogo quirúrgico, ¿cómo se despide de los guatemaltecos? Aquí está su cámara. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. La verdad es que los médicos estamos para servirles en los momentos gratos y en los momentos no tan gratos. Si usted presenta cualquiera de los síntomas que acabamos de mencionar, consulte un médico, consulte a su médico que lo oriente, porque siempre es mejor tratar tempranamente. Que nos ayudan a todos a crecer en diversos temas. Hoy hemos hablado sobre cómo tratar las varices y espero que estos conceptos del doctor Nery Orozco nos hayan quedado grabados en la mente, y si tenemos necesidad de buscar un especialista, hay que hacerlo. Vamos a la pausa, somos Telediario al Amanecer, ya volvemos, quédese con nosotros, por favor.